¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que todo encaja tan perfectamente que sientes cómo baja tu presión arterial justo antes de que alguien aparezca decidido a destrozarlo? Eso me pasó a mí. Flotando en mi piscina privada aquella tarde de sábado en nuestra urbanización de las afueras de Madrid. El sol calentaba los hombros. El agua estaba fresca. Una cerveza fría sudaba en el borde de la terraza y por fin, después de una semana dura, sentía esa paz que solo llega cuando el cuerpo y la mente se alinean. Entonces el pestillo de la verja trasera sonó. Un clic metálico seco. Demasiado seguro para ser un vecino despistado y demasiado grosero para ser un amigo. Abrí un ojo y vi a un chaval de unos 17 años plantado en mi terraza, zapatillas de marca. Móvil ya en alto y esa media sonrisa que los jóvenes aprenden de quienes nunca les han dicho que no. Señor. Salga de la piscina. Esto es zona común de la comunidad. Está usted invadiendo. Antes de continuar. Que quede claro, yo no soy de los que se alteran fácilmente. En mi oficio no duras mucho si cada voz alta te acelera el pulso. Así que dejé la botella. Apoyé los talones en el borde y respondí con la calma de quien sabe exactamente dónde pisa. Esto es mi jardín y mi piscina. Chaval. Tú acabas de saltar mi verja. No parpadeó. Hizo una señal y otros 3 chicos entraron por el lateral como si tuvieran llave. Uno empezó a grabar en directo, narrando como si media España estuviera viendo. Otro se acercó a la mesa del patio, husmeando mis cosas. El primero, al que luego supe que se llamaba Alejandro, no había terminado. Mi madre es la presidenta de la comunidad. No quieres problemas, ¿verdad? Puso el móvil en altavoz y marcó. Sonó una vez. ¿Alejandro? La voz de una mujer. Rápida y melosa. ¿Estás con él? Mantenedlo ahí. Haced lo que sea necesario. El sol seguía brillando. El agua seguía moviéndose. Pero la tranquilidad se había evaporado. Uno de los chicos pasó un bate de aluminio a través de la verja. Alejandro lo sopesó. Le gustó cómo se sentía. Le gustaba que todos lo miráramos sujetándolo. El directo se acercó más. El puntito rojo parpadeaba como un desafío. Dio 2 pasos hacia el borde. Hombros hacia adelante. Nudillos blancos. Y así. Sin más. La tarde se convirtió en otra cosa. Levantó el bate como hacen los chavales que creen que un arma termina la discusión, codos altos. Barbilla baja. Esperando ver miedo en mi cara. Yo no le regalé ese gusto. Me deslicé del flotador despacio. Como quien se levanta en misa un domingo. El agua resbaló por mis hombros mientras él emitía cada movimiento mío a quien estuviera viendo ese puntito rojo. La gente como Alejandro solo entiende 2 cosas, quién se asusta primero y quién no. Si golpeas con eso, dije. Esto deja de ser un problema de vecinos. Él sonrió con desprecio. Eres tú el problema. Sus amigos rieron. Nerviosos. De esos que quieren espectáculo pero no consecuencias. Uno susurró. Tío. Golpea algo. Estás en directo. A él le encantó. Apretó más el bate y dio medio paso. El suelo de la terraza es piedra texturizada. Cuando has llevado uniforme tantos años, te fijas en detalles como el agarre y los ángulos. Apoyé una mano mojada en el borde y me levanté. Él confundió lentitud con miedo. Ese fue su primer error. Balanceó el bate. No con toda la fuerza. Más bien un golpe de prueba. El típico movimiento chulesco para ver si el otro se encoge. No lo hice. Di un paso dentro de su arco.
Detuve su antebrazo con la palma abierta y convertí toda esa inercia en nada más que aire desplazado. El bate rozó el suelo con un tintineo inocente. Sus ojos se abrieron de par en par. No de dolor, sino de descubrir que yo lo había tocado sin esfuerzo. Me incliné lo justo para que solo él y el micrófono oyeran. No tienes ni idea de con quién estás jugando. Hijo. Esa frase cayó más pesada que el golpe. Se le notó en la respiración. Más corta. Más rápida. El ego se descompone cuando la realidad entra en la habitación. Tiró del brazo y ladró al teléfono. Me ha agredido. Me ha atacado primero. Vuelve a llamar a mamá. Uno de sus amigos obedeció. Altavoz. La misma voz melosa. Registralo todo. No le dejéis marchar. Si se resiste, haced lo que sea necesario. No había duda en su tono. Palabras así no desaparecen porque luego alguien las niegue. Las grabaciones no tienen memoria selectiva. Di un paso atrás y levanté las dos manos. El gesto universal de quien está seguro. No asustado. Estáis en mi propiedad privada, dije lo suficientemente alto para que el teléfono lo captara. Se os ordenó salir. Habéis traído un arma a terreno privado. Esto ya está documentado. La cara de Alejandro enrojeció. Ese color que aparece cuando el orgullo siente la primera grieta. Intentó recuperar el control de la única forma que saben los matones, subiendo el volumen. Mi madre es la presidenta. Ella manda aquí. El lunes ya no vives en esta urbanización. Lo creía de verdad. Esa familia había tratado la comunidad como un trono tanto tiempo que olvidaron que era solo papel. No realeza. Y sin embargo, dije en voz baja. Sigo sin ser yo el que empuña un arma en directo. Esa frase le cerró la boca. Pero no el cerebro. Se le veía calcular. Buscar otro ángulo. Su mandíbula se movía. Sus ojos saltaban de la cámara a sus amigos. A mí. A la verja. La indecisión tiene forma visible cuando has pasado la vida observándola. Ya no miraba a un hombre en bañador. Miraba algo que no tenía nombre. Y eso le daba más miedo que cualquier amenaza. Retrocedió un paso. No en retirada, sino en transición. Apuntó el bate hacia mí como un cetro y dijo. Mitad para mí y mitad para la grabación. Vale. No hace falta tocarlo. Lo destruimos. En ese instante el enfrentamiento no terminó. ¿Se metástasis? No con fuerza, sino con intención. Y la intención grabada se convierte en prueba. Se marcharon como se marchan los cobardes, ruidosos. Riendo y caminando hacia atrás para que nadie les viera la espalda. El directo se cortó. Pero no antes de haber captado todo lo que yo necesitaba, la invasión. El bate. La orden de Carmen y el momento en que Alejandro anunció lo que venía después. El lunes. La reunión extraordinaria de la Junta. La gente como Carmen no confronta a la luz del día si cree que puede aplastarte sobre papel. El papel es más limpio. El papel no deja moratones. Solo firmas. Desde el domingo por la mañana los buzones se llenaron de folletos brillantes que me etiquetaban como hostil. Incumplidor. Peligroso para la convivencia. Nadie los firmaba. Claro. La tiranía nunca autografía su obra. Por la tarde llegó un correo masivo, asistencia obligatoria. Sesión de urgencia sobre amenaza a la seguridad comunitaria. Yo leí el lenguaje con atención. No convocaban una reunión para debatir un incidente. Estaban montando un juicio. Un juicio que creían ya ganado. Los vecinos evitaban mirarme cuando sacaba el contenedor.
No los culpaba. Les habían enseñado lo que les pasaba a quienes hablaban. Las multas a doña Isabel. La sanción a los García. Los huevos lanzados contra la casa de los Martínez después de que dijeran que no a Alejandro. El miedo. Cuando se alimenta el tiempo suficiente, se vuelve obediencia. Pero esa obediencia tenía una debilidad, necesitaba silencio. Y por primera vez el silencio se rompió. No por valentía, sino por vídeo. Cuando el último folleto apareció en mi puerta el domingo por la noche, no lo rompí. Lo fotografié. Anoté la hora y lo guardé en una carpeta con los demás. La prueba no necesita emoción. Solo necesita existir. Esa misma noche doña Isabel llamó a mi puerta con una cazuela y las manos temblando. Su voz tembló mientras me contaba años de sanciones mezquinas. Amenazas. Inspecciones. Multas. No solo a ella, sino a media calle. Terminó en un susurro. Soy mayor. Comisario, no quiero pelear con nadie. Pero quiero que sepas que no estás imaginando nada. No la corregí. No le dije que yo era el comisario. Dejé que creyera que solo era un vecino escuchando. Porque esa creencia importaba. La mantenía hablando. Otras puertas se abrieron en los días previos al lunes. Conversaciones cortas. Miradas rápidas. Confesiones susurradas cuando Carmen no estaba a la vista. El abuso deja residuos y la gente por fin lo admitía en voz alta. Pero solo en habitaciones donde Carmen no podía entrar. El lunes no me preocupaba. El lunes era inevitable. El lunes era donde ellos creían que caería el martillo. Lo que Carmen nunca entendió. Lo que Alejandro no pudo imaginar mientras estaba sobre mi piscina. Es que yo no entro en una sala a menos que el martillo ya esté en mi bolsillo y el caso ya esté construido. Pensaban que el lunes era el día en que yo acudiría a responder ante ellos. Fue el día en que ellos entraron en la prueba. El lunes no llegó en silencio. Llegó como un temporal que se siente en los dientes. Desde que salí de casa aquella mañana supe que Carmen había pasado las últimas 48 horas haciendo lo que mejor hacen los tiranos, fabricar consenso. Los tiranos no necesitan verdad. Solo necesitan que la sala ya esté inclinada antes de que entre el acusado. Al mediodía conté 3 versiones distintas del mismo mensaje circulando por correos y puertas: amenaza a la seguridad comunitaria. Incumplimiento grave. Expulsión recomendada. Nunca usaban mi nombre. Así habla la intimidación, por insinuación. Para que no pueda citarse en su contra. Salí a dar un paseo deliberadamente lento por la urbanización. No evitaba a nadie. No buscaba a nadie. Solo estaba presente. Se aprende mucho de cómo la gente elige no mirarte. Un padre al final de la calle giró el carrito en cuanto me vio. Un adolescente que sacaba los contenedores se quedó parado en la entrada hasta que pasé. Cortinas que se movían. Puertas que se entreabrían y luego se cerraban despacio. No era hostilidad. Era autoprotección preventiva. El lenguaje corporal de quien ha aprendido que la neutralidad es más segura que la verdad. Por la tarde vi a Carmen haciendo su ronda de inspección con su ropa de marca. Carpeta bajo el brazo como si fuera una placa. No me miró. No necesitaba hacerlo. Actuaba para los testigos. No para el objetivo. Yo me senté en los escalones de mi entrada y dejé que me viera sin reaccionar. El control es un arte escénico. Necesita que el público participe. Nada descoloca más a un manipulador que un hombre que se niega a interpretar el papel que le han asignado. A las 5:30 vi a Alejandro y 2 amigos cargando cajas en el maletero de su BMW. Papeles impresos. Capturas.
Trozos de vídeo listos para exhibir como pruebas en un juicio. La arrogancia casi rozaba lo ceremonial. Creían que preparaban una condena. Yo no los interrumpí. Solo documenté. Dentro de mi casa la preparación era distinta. Sin pánico. Sin discursos ensayados. Solo orden. Coloqué 4 carpetas sobre la mesa del comedor. Carpeta A, escritura de propiedad. Planos catastrales del registro. Certificado de zonificación sellado e incontrovertible. Carpeta B, conducta grabada. Imágenes de cámaras. Invasión. Golpe de bate. Orden de salir. Marcas de tiempo intactas. Carpeta C, orden verbal directa. Audio del propio directo capturando la voz de Carmen diciendo, haced lo que sea necesario. Carpeta D, manipulación de la comunidad. Folletos. Correos. Capturas de mensajes. Prueba de narrativa prefabricada. 4 carpetas. 4 clavos. Silenciosos. Limpios. Fríos. No preparé ni una sola palabra para decir. Los hombres que construyen sobre pruebas no necesitan discursos. A las 6:40. Cuando conduje hacia el centro comunitario. Los coches ya ocupaban ambos lados de la calle. La gente entraba con la postura de espectadores que van a una ejecución que no quieren que se note que disfrutan. Una mujer que reconocí de 2 casas más allá susurró algo a su marido al verme aparcar. No gesticuló. Solo su segunda mirada. ¿Más lenta? Me dijo que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir en voz alta. Cuando entré en la sala. Todo se confirmó. Esto no era una reunión. Era un escenario. Carmen estaba sentada a la cabecera en una chaqueta entallada en vez de ropa deportiva. Postura ensayada. Pila de papeles colocados como pruebas de la fiscalía. 4 miembros de la junta la flanqueaban. Más leales que seguros. Alejandro ocupaba la primera fila. Brazos cruzados. Móvil listo para grabar su victoria. Las sillas estaban llenas. Vecinos de pie junto a las paredes. La energía no era curiosidad. Era expectación. Habían venido a ver cómo rompían públicamente a alguien y eso era lo más útil de la sala. Creían que yo había entrado solo. No se daban cuenta de que había entrado ya terminado. Carmen golpeó el micrófono pidiendo silencio y carraspeó con la confianza de quien cree poseer el final. Podemos empezar, dijo con tono de juez en una sala que no sabía que el juez ya estaba presente. Solo que no llevaba la toga que esperaban. No se anduvo con rodeos. Los matones no calientan. Golpean antes de que entre la duda. Se levantó con la mano sobre el mando del proyector como si fuera un mazo. Gracias a todos por venir con tan poco tiempo, empezó. Sonriendo como sonríe una araña cuando la mosca entra voluntariamente. Enmarcó el asunto como si los hechos ya estuvieran juzgados y solo quedara el castigo. ¿Sin debate? ¿Sin contexto? Solo veredicto. Pulsó la primera diapositiva, una imagen congelada mía junto a la piscina. Recortada del vídeo de Alejandro. Sin verja. Sin invasión. Sin bate. Este señor, anunció, ha estado ocupando zona común de la comunidad sin autorización. Murmullos. No indignación. No apoyo. Solo el ruido que hace la gente cuando quiere parecer alineada sin comprometer la voz. Pulsó otra. Mi coche fotografiado desde ángulo bajo como escena del crimen. Ignora las normas. Mantiene un vehículo comercial en zona residencial y muestra hostilidad hacia la Junta. Usó la palabra Junta como si significara gobierno y no un comité voluntario con un PDF y una hoja de cálculo.
Luego señaló a Alejandro para que se levantara. El mismo chico que había blandido el bate. Ahora ajustándose el cuello de la camisa como un demandante. Contó su versión pulida y ensayada. Eliminó todo detalle que importaba y exageró cada frase que generaba miedo. Gritó. Amenazó. Me sentí inseguro. Mi madre tuvo que venir a protegerme. Ni una palabra sobre la invasión. Ni una sobre el bate. Ni una sobre la orden de Carmen de escalar. Y aquí está lo más importante de las mentiras, no necesitan que se las crea. Solo que se guarde silencio. La gente en aquella sala no asentía porque confiara en él. Asentía porque se alegraba de que no estuviera hablando de ellos. Cuando Alejandro se sentó, Carmen juntó las manos como un juez que cierra una vista. La Junta ha estudiado el caso y recomienda multas importantes. Retirada del vehículo no autorizado y, si es necesario, acciones legales para obligar a la venta y expulsión de la urbanización. En otras palabras, desahucio por burocracia. Me miró directamente. No para darme turno, sino para saborear lo que creía que era el final. ¿Tiene el acusado algo que decir? Esa forma de hablarlo todo me lo dijo todo. No creía que estuviera debatiendo conmigo. Creía que estaba sentenciándome. Me levanté sin prisa. La gente observa cómo se levanta un hombre. Llevé la primera carpeta al frente. No crucé la mirada con Carmen. Los depredadores interpretan el contacto visual como invitación. Me dirigí a la sala con calma. Uniforme. Como si leyera el parte meteorológico. Antes de que nadie decida que es verdad, vamos a establecer que es real. Abrí la carpeta a escritura. Planos catastrales. Certificado de zonificación. Todo sellado y fechado. No discutí. No expliqué. Simplemente los coloqué uno a uno sobre la mesa delante del proyector. Y luego, lo más importante, me quedé callado. El silencio es un escalpelo en las manos adecuadas. No demuestras certeza hablando. La demuestras no necesitando hacerlo. Carmen habló primero porque tenía que hacerlo. Estos documentos podrían ser falsos. No la miré. Me dirigí a la Junta. Son documentos registrados en el registro de la propiedad. Cualquiera puede pedir duplicados certificados al registrador. Unas cuantas cabezas se volvieron. La primera grieta fina en su control. Carmen lo intentó de nuevo. Más alto. Como si el volumen pudiera exhumar autoridad. Estos planos son irrelevantes. La comunidad designó esa zona como espacio común. Giré una sola página y deslicé el certificado de zonificación. La comunidad no puede designar propiedad que no le pertenece. Sin inflexión. Sin calor. Solo la verdad quirúrgica puesta sobre la mesa. La sala no aplaudió. No jadeó. Hizo algo mucho más peligroso para una dictadora, se quedó quieta. La quietud es el sonido de una mente que reconsidera sus lealtades. Carmen lo percibió. Los depredadores siempre perciben cuando la manada cambia. Y ese fue exactamente el segundo en que dejó de fiscalizar y empezó a perder. Cerré la carpeta sin decir otra palabra. Fase de pruebas 1 completada. ¿Y el lunes? El día que creían que me enterraría. Acababa de convertirse en el día en que empezaban a cavar su propia tumba. Carmen se recuperó como se recuperan los animales acorralados, no con lógica, sino con velocidad. No hizo pausa. No respiró. No dejó que la sala procesara el primer derrumbe. Se lanzó verbalmente a un nuevo ataque antes de que la Junta pudiera asimilar el primer colapso. Aun suponiendo que el papeleo sea real.
Eso no excusa su agresión a un menor. Así sobreviven los manipuladores. Cuando muere el hecho, cambian a la emoción. No mordí el anzuelo. Abrí la carpeta B. La de los tiempos. No de opiniones. Levanté la tablet y la giré hacia la pantalla. La primera imagen mostró mi verja y a Alejandro cruzándola sin permiso. Sin narración. Sin acusación. Solo el vídeo. La gente se inclinó hacia adelante. No para apoyarme, sino porque la verdad tiene gravedad. Carmen intentó hablar por encima. El contexto importa. Fue provocado. Pero el vídeo siguió sin importarle lo que ella creyera. Ahí estaba Alejandro señalando. Pavoneándose. Emitiendo en directo. Ahí estaba el bate pasando a sus manos. Ahí estaba el primer golpe. Ahí estaba mi bloqueo. Palma abierta. Defensivo. Fuerza mínima. No narré. No interpreté. Dejé que su propio comportamiento se acusara a sí mismo. Cuando el clip terminó, bajé la tablet y dije solo una frase. Esa es la grabación sin editar. Nada más. Porque el trabajo no era ganar una discusión. El trabajo era eliminar la discusión. El silencio de la sala esta vez fue distinto. Más pesado. La gente no jadea ante la verdad. Se recalcula alrededor de ella. La voz de Carmen se afiló. Pánico envuelto en autoridad. Aún así lo retuviste. Pusiste las manos sobre mi hijo. Abrí la carpeta C. El audio del directo de su propio lado. Su voz. No la mía. Llenó la sala. Mantenedlo ahí. Haced lo que sea necesario. No mis palabras. No mi grabación. La suya. Cuando su propia voz terminó de sonar. No añadí comentario. No la miré. No lo saboreé. Simplemente cerré la carpeta. Esa contención. Esa negativa a participar emocionalmente. Le hizo más daño que cualquier discurso. Ella estalló. Golpeó la mesa con la palma. Esto es una emboscada. Nos ha tendido una trampa. Respondí sin subir el tono. Grabar tus propias acciones no es una trampa. Esa frase cayó pesada. Se vio a la gente en la sala encogerse. No por el volumen, sino por la corrección. Carmen cambió de táctica otra vez. Más rápido. Buscando cualquier rama. Aun si se cometieron errores. El problema es su conducta posterior. Su hostilidad hacia la Junta. Pero ya no estaba testificando. Estaba perdiendo autoridad en tiempo real y la sala lo olía. En ese preciso instante comprendí algo importante, ya no me defendía. Estaba ejecutando una demolición controlada. Ladrillo a ladrillo de la narrativa. Miré a la Junta. No a ella. Y dije. Antes de continuar. Necesito que quede constancia de una pregunta. ¿En algún momento antes de esta reunión solicitó esta Junta mi versión de los hechos? Esa pregunta no buscaba información. Era una cuchilla. La Junta dudó. Nadie contestó. El silencio fue mi prueba. Porque un tribunal que sentencia antes de oír no es un tribunal. Es una conspiración. Y a juzgar por las caras de aquella sala. Acababan de darse cuenta de que estaban sentados dentro de una. No fue el vídeo. No fue la escritura. Fue ese momento en que la sala dejó de dudar de mí y empezó a dudar de ella. Esa pregunta no necesitaba respuesta en voz alta. Su valor estaba en la vacilación. La gente buena.
Cuando es acusada injustamente, corre a corregir la mentira. La gente culpable hace una pausa para calcular el coste de la verdad. La Junta hizo una pausa. Esa pausa le dijo a la sala más que cualquier réplica. Carmen debió sentirlo también. Porque se lanzó al silencio antes de que se formara del todo. No necesitamos su versión. Las pruebas contra él son abrumadoras. Lo dijo con la confianza de quien no se había dado cuenta de que las pruebas contra ella acababan de sonar con su propia voz. En la grabación de su propio hijo. No la corregí. Giré otra página de la carpeta de despacio a propósito. La gente observa qué hace un hombre con las manos cuando está seguro. Dentro estaban los folletos que ella había repartido. Los que me declaraban hostil y peligroso antes de la reunión. Coloqué uno sobre la mesa del proyector boca arriba. Esto se entregó antes de cualquier vista. Eso convierte esta reunión no en una investigación, sino en una sentencia escrita de antemano. Sin gritos. Sin triunfo. Solo clasificación. Carmen soltó una risa quebradiza. De las que se dan cuando ya no queda oxígeno. Porque tu comportamiento ya era conocido. No levanté la vista. ¿Conocido o fabricado? Esa palabra, fabricado, atrajo todas las miradas de la sala hacia ella. No hacia mí. Por reflejo. Por instinto. Porque nombraba lo que todos sospechaban pero temían decir. Empezó a hablar más rápido ahora. El clásico signo de control que se desmorona. Nadie fabricó nada. Todo el mundo sabe cómo te comportas. Intimidas. Hizo un gesto salvaje hacia la sala pidiendo apoyo. Nadie asintió. Nadie dio la voz. Nadie fingió siquiera. La autoridad muere no cuando se la desafía, sino cuando pide aplausos y recibe silencio. No insistí. Pasé a la siguiente capa. No discusión. Solo estructura. Convocasteis esta reunión como urgente. Citad la cláusula. ¿Qué artículo de los estatutos la autoriza? Sabía que no podía. Yo ya había revisado los estatutos. Ella se quedó helada. Ese medio segundo de quietud fue visible para 70 personas. Esperé. Cuando no contestó, llené el silencio con hecho. No existe disposición de urgencia en los estatutos. Lo que significa que este procedimiento carece de validez. Un hombre en la tercera fila exhaló audiblemente. No de aprobación, sino de alivio. El sonido de alguien que se da cuenta de que lo habían reclutado para algo ilegítimo. Carmen azotó el aire otra vez. No necesitamos estatutos para proteger esta comunidad. Respondí sin calor. Por definición. Cualquier cosa hecha sin estatutos no es protección. Es gobierno personal. Ese fue el disparo intelectual mortal. No fuerte. No dramático. Solo correcto. La gente no se rebela primero contra la crueldad. Se rebela contra la ilegitimidad. Vi a los miembros de la Junta encogerse en sus sillas. No físicamente, sino retirando su lealtad. Sus caras lo decían, si esto se derrumba. Yo no caigo con ella. Carmen lo percibió también. Los depredadores siempre sienten la deserción antes de verla. Me señaló con dedo tembloroso. Voz quebrada bajo el peso de una narrativa que perdía oxígeno. Está manipulando esta sala. Lo está retorciendo todo. La corté con la frase más baja que había dicho en toda la noche. No he levantado la voz ni una sola vez. Y eso caló porque cada persona en aquella sala se dio cuenta de repente de dónde había venido la violencia y de dónde no. No del hombre al que les habían dicho que temieran, sino de la mujer que les había dicho que lo temieran.
Ese fue el segundo punto de inflexión de la noche. No cuando creyeron en mí, sino cuando dejaron de creer en ella. No necesitaba que confiaran en mí. Necesitaba que dejaran de obedecerla. Y en ese cambio silencioso ocurrió. Esperé hasta que el silencio se asentó del todo. No roto. No disputado. Asentado. Entonces alcancé lo único que el miedo no puede sobrevivir, la prueba. Sin levantar la voz. ¿Anuncié? Pasamos de las afirmaciones a las pruebas. Toqué la tablet y envié la señal al proyector otra vez. Esta vez no era mi cámara. Era su propio directo del móvil de Alejandro. Sin editar. La sala oyó la voz de Carmen de nuevo. Pero ahora no como recuerdo, sino como prueba. Mantenedlo ahí. Haced lo que sea necesario. No imaginado. No alegado. No parafraseado. Oído. La diferencia entre acusación y reproducción es la diferencia entre niebla y cristal. La niebla se puede discutir. El cristal no. Carmen se puso en pie de un salto. ¿No sabes qué quise decir con eso? No la miré. Me dirigí a la junta. La intención es irrelevante. La orden está grabada. Esa frase no necesitaba aplausos. Necesitaba oxígeno. Y se llevó todo el de Carmen. Volví a pulsar play. El vídeo mostró el bate no en mi mano. No en un encuadre neutral. En la mano de Alejandro. Levantado. Avanzando. Convertido en arma en su propio directo. Su prueba. No la mía. Se sintió como el aire abandonaba a la gente. No por shock. Por reconocimiento. Ya no veían a un menor amenazado. Veían a un chico al que nunca le habían dicho que no. Blandiendo una cámara como escudo. Cuando el clip terminó, bloqueé la pantalla y dije solo 4 palabras. Esto es su grabación. No la mía. No discutible. Suya. Carmen giró rápido y salvaje. Lo provocaste tú. Fuiste agresivo. Y cerré esa puerta con un solo hecho quirúrgico. Un bloqueo defensivo después de un golpe con arma es fuerza legítima. Intentó ahogar esa frase con volumen. Ni siquiera deberías haber estado en esa piscina. Levanté la carpeta. Pero en vez de abrirla hice algo más silencioso y más letal. No la mostré de nuevo. Simplemente dije. Ese punto ya quedó desmentido en acta. Así se mata una mentira. No rebatiéndola de nuevo, sino negándose a tratarla como si todavía estuviera viva. Su voz se quebró por primera vez. Lo estás retorciendo todo. Giré la cabeza despacio y la miré una sola vez. Con toda la sala observando ese único movimiento. No estoy retorciendo nada. Estoy reproduciendo lo que hicisteis. Abrió la boca otra vez pero no encontró nada dentro. Cuando la autoridad se queda sin palabras. Empieza el derrumbe. La junta cambió de postura. No por discurso sino por actitud. Hombros que se volvían lejos de ella. No hacia mí. Y ese detalle importó más que cualquier votación. El poder no termina con rebelión. Termina con abandono. Alguien en la quinta fila, no miré quién, exhaló fuerte y murmuró lo suficientemente alto. ¿Mintió? No gritó. No dramatizó. Solo lo afirmó. Ese susurro hizo más daño que cualquier acusación porque el control depende del aislamiento. Y en el segundo en que alguien dice en voz alta lo que todos saben en privado. El aislamiento termina. Carmen golpeó la mesa otra vez. Esta reunión no trata de mí. Respondí sin ira. Sin retórica.
Con la frase que selló la sala contra ella. Trata de cuando creaste cargos falsos para destruir a un vecino mientras tus propias acciones están grabadas. Se quedó congelada medio segundo. El tiempo exacto que tarda un cerebro humano en reconocer jaque mate. Y en ese medio segundo la sala ya no la temía. No porque confiaran en mí, sino porque la verdad había sido arrastrada a la luz del día. Y la luz del día no negocia. Llegó entonces el momento en que cometió el error fatal. El que convirtió el derrumbe en ruina. No empezó con una palabra. Empezó cuando perdió el control de su cuerpo antes que el de su boca. Y en cuanto Carmen tocó la prueba, dejó de ser presidenta y empezó a ser acusada. No empezó con gritos. Eso vino después. Empezó con el gesto. Cuando una persona cree que la autoridad le pertenece por derecho divino, no pide control. Lo toma. Carmen se abalanzó sobre la mesa y agarró la carpeta que yo había dejado. Dedos arañando el lomo como una mujer que intenta arrancar una página de la historia antes de que se lea. Retiré la mano lo justo para conservar la posesión. No agresivamente. Simplemente restableciendo el límite que ella ya había cruzado. La sala reaccionó antes de que yo tuviera que hacerlo. Sillas que se arrastraban. Gente que se levantaba. Un miembro de la junta se echó hacia atrás cuando el brazo de ella pasó volando junto a él. Alguien siseó entre dientes. Agudo. Involuntario. El sonido que hace la gente cuando ve a alguien incriminarse en tiempo real. Lo dije en voz alta para que constara, plana. Intacta. Sin emoción. Estás interfiriendo físicamente con una prueba en un procedimiento. No, estás loca. No quita las manos. Solo la clasificación legal correcta del acto que acababa de cometer. Entonces perdió el control por completo. Tú no puedes construir un caso contra mí. ¿No puedes retorcer esto? Su voz subió un registro. La primera grieta audible en la confianza. ¿Qué importa más que las propias palabras? En todo derrumbe. La voz falla antes que el argumento. No la miré. Me dirigí a las únicas personas de la sala con relevancia procesal. Que conste que la presidenta de la comunidad intentó incautar y alterar una prueba. No la acusé. La documenté. Golpeó la mesa otra vez. Fuerte. Palma roja. Respiración entrecortada. Él provocó todo esto. Nos tendió una trampa. Él. Volvió a alargar la mano. Esta vez no solo hacia la carpeta, sino hacia la tablet. Cuando falló, empujó al miembro de la junta más cercano por frustración, haciendo que su silla patinara unos centímetros sobre el suelo. Ese empujón. No hacia mí, sino hacia uno de los suyos. Cayó más pesado que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. Porque el miedo hace leales a los seguidores. Pero el pánico los hace abandonar a su general. Voces se alzaron desde el fondo. No en mi defensa, sino contra ella. Basta. Carmen. Te estás pasando. Deja de tocar las cosas. Lo estás empeorando. Ella giró hacia ellos. Traicionada al descubrir que tenían boca. Ahora todos habláis. Os habéis quedado callados años y ahora. Me señaló de nuevo. Dedo tembloroso y salvaje. Tú hiciste esto. Los has puesto en mi contra. Respondí sin dar un paso hacia ella. Sin subir el volumen. No. Lo hiciste tú. En cámara. En grabación y ahora en esta sala. Esa frase no la derrotó. Terminó con lo poco que quedaba en pie bajo ella. Su hijo se levantó entonces.
No para defenderla. No para sostenerla. Sino porque de pronto fue consciente de que media sala seguía grabando. Mamá. Solo para. Lo pelearemos. Demasiado tarde. La autoridad no sobrevive cuando los subordinados empiezan a negociar contigo en vez de obedecerte. Carmen intentó una última maniobra. La más cara de todas. Intentó cerrar el procedimiento. Agarró el micrófono y ladró. Esta reunión queda disuelta. Todo el mundo fuera. No habléis con nadie. No. La corté con una sola línea que redibujó la jurisdicción. Esto ya no es una reunión de comunidad. Es una escena de incidente. Se quedó a media respiración porque hasta ella entendió lo que significaba. Una reunión se puede disolver. Una escena de incidente no. Justo entonces. Como si estuviera escrito. Las puertas del centro comunitario se abrieron y entraron dos agentes de la policía local. No de forma dramática. No con fuerza. Simplemente presentes. No para imponer la autoridad de Carmen. Sino para presenciar su final. Y en esa llegada. No las placas. No las palabras. No el volumen. Fue el momento en que Carmen López por fin comprendió. No había estado dirigiendo una vista. Había estado creando pruebas. Y el expediente acababa de completarse. Los agentes no corrieron. Entraron como entran los hombres entrenados, primero escanean. Luego hablan. El orden regresa a una sala no por volumen. Sino por presencia. Uno de ellos hizo la única pregunta correcta de apertura. ¿Quién es la parte denunciante? Levanté la mano. No bruscamente. No teatralmente. Como si respondiera a lista en clase. Carmen intentó interceptar la pregunta antes de que el agente terminara de respirar. ¿Agente? ¡Arréstenlo! Agredió a mi hijo. El agente ni siquiera la miró. Repitió la pregunta. Esta vez señalando. ¿Quién presentó la denuncia? Di un paso adelante. Carpeta todavía en la mano. Yo. Y la interferencia con pruebas continúa. Esa frase hizo dos cosas a la vez, le dijo a la gente por qué estaba allí y le dijo a la sala quién acababa de poner el marco legal. Carmen se lanzó verbalmente. No puede presentar nada. Aquí no tiene autoridad. Me giré entonces. No hacia ella. Sino hacia la gente. Y dije la frase que había guardado 6 meses. Puede verificar mi autoridad usted mismo. Dejé la carpeta sobre la mesa. Metí la mano en el bolsillo interior y coloqué la cartera de placa sobre la mesa. Todavía cerrada. Para que la sala sintiera la pausa antes de la verdad. La abrí. Comisario de la policía local. En servicio activo. Jurisdicción plena. Capacidad activa. Autoridad completa para recoger. Asegurar y presentar pruebas penales en este municipio. Carmen retrocedió medio paso como si la hubieran golpeado sin tocarla. No dijiste que trabajabas en servicio público. Lo hago, respondí. Sirvo al público. No a ti. Intentó girar hacia la ira. Pero el pánico ya llevaba el volante. Nos has engañado. Te has infiltrado. Documentar delitos no es infiltración. Su boca se movió. Pero no salieron palabras. La junta parecía que alguien les hubiera arrancado el suelo de debajo de las sillas. Alejandro estaba de pie con la postura de un chico que ve ahogarse a su madre en el agua que él mismo vertió. Me giré de nuevo hacia la gente. No hacia la sala. Delitos múltiples registrados, invasión de propiedad privada. Escalada con arma por menor.
Orden de intimidación. Prevaricación. Manipulación. Interferencia física con prueba y intento de supresión de testigos. Él asintió una vez. No de acuerdo, sino de entendimiento. El procedimiento hasta ese momento había sido teórico. Ahora era activo. Carmen hizo su último golpe. Esta vez no combate sino con grito. No puedes hacer esto. Esto es una comunidad. Esta es mi jurisdicción. Lo terminé en frío. La comunidad es administrativa. El delito es penal. Lo penal siempre prevalece sobre lo administrativo. Esa fue la última frase verdadera que hizo falta. Algo cambió en la sala entonces. No en sonido. No en movimiento. Sino en alineación. La gente ya no me miraba como acusado. Miraba a Carmen como sujeto. Y ella lo sintió. La forma en que una estructura puede sentir que empieza a derrumbarse desde dentro. Porque el control no muere cuando alguien lo desafía. Muere en el momento en que la sala descubre quién tiene realmente la jurisdicción. Y desde ese segundo en adelante ella ya no dirigía una reunión. Estaba sentada dentro de un expediente que acababa de activarse. La sala no estalló cuando salió la placa. Hizo algo más peligroso que ruido, reorganizó sus lealtades en silencio. Carmen seguía hablando. Pero la sala había dejado de escuchar. Y no hay forma más rápida de que un tirano pierda el poder que hablar después de que el público haya desconectado la señal. El agente se volvió hacia la junta. ¿Alguno de ustedes cuestiona que el vídeo y audio mostrados son auténticos? Esa pregunta no era sobre verdad. Era sobre valor. Y valor era precisamente lo que aquella mesa no tenía. Nadie contestó. Nadie intentó siquiera mentir por ella. El silencio la condenó más limpiamente que las palabras. Carmen golpeó la mesa. Contestadle. No os quedéis ahí sentados. Uno de los miembros de la junta. El señor Gutiérrez. Por fin habló. Pero no como ella esperaba. No la defendió. No la reprendió. No suplicó neutralidad. Dijo la frase que solo dicen los cobardes cuando el barco ya se hunde. No sabíamos nada de esa orden. Esa frase no es protección. Es abandono disfrazado de inocencia. Otro miembro siguió como liberado de un hechizo. Nos dijeron que esto ya estaba verificado y decidido. Ese fue el segundo abandono. Y la sala lo oyó. Se vio como la garganta de Carmen se tensaba. Ya no perdía una discusión. Perdía cobertura. Me dirigí a la junta sin cambiar de postura. Se os presentaron conclusiones antes que pruebas. Eso no es administración. Eso es colusión. Nadie lo discutió porque nadie podía. Carmen giró hacia ellos como quien se ahoga y agarra tela. Sois patéticos. Todos patéticos después de todo lo que he hecho por esta comunidad. Y esa frase. Esa. Fue la grieta que dejó entrar otra cosa en la sala. Resentimiento. Porque cuando dijo todo lo que he hecho, la mayoría oyó todo lo que os he hecho. Doña Isabel se levantó despacio. Manos temblando. No para defenderme. No para atacar a Carmen. Sino para decir la verdad en voz alta por primera vez. Me multaste por los gnomos del jardín de mi marido 3 meses después de que muriera. Me humillaste por deporte. No lloró. No gritó. Simplemente dejó de tener miedo. Luego se levantaron los García. Amenazaste con triplicar nuestras cuotas si recurríamos. Otro. Me dijiste que si volvía a cuestionarte me arrepentiría. Otro. Pusiste huevos en la puerta de mi hija y lo llamaste ejecución de norma. No se habían coordinado.
No lo habían planeado. Simplemente reconocieron un momento histórico en el que el miedo ya no era la moneda de supervivencia. La verdad no necesita líder. Solo necesita una primera voz. Carmen chilló. No para negar los cargos, sino para castigar la rebelión. Sentaos todos. ¿Creéis que él os va a proteger? No es vuestro salvador. Levanté una mano. No para callarla, sino para recuperar el control con un tono que ella ya no podía imitar. No estoy aquí para protegerlos de multas. Estoy aquí porque se cometió delito bajo cobertura de cargo. Esa distinción importaba. No estaban vitoreando a un héroe. Estaban viendo cómo cambiaba de manos la jurisdicción. El agente dio un paso adelante. En este momento se ordena a la Junta de la Comunidad suspender todas las acciones de ejecución pendientes de revisión. Frase corta. Pero decapitó 3 años de miedo de un solo golpe. Carmen intentó recuperar terreno. No podéis suspendernos. Aquí somos la autoridad. El agente no debatió. Expuso la ley. La autoridad administrativa queda subordinada cuando hay investigación penal abierta. La autoridad no se desangró poco a poco. Terminó en ese instante. Sin ceremonia. Sin votación. Sin permiso. Los miembros de la Junta no la defendieron. No dimitieron. Simplemente dejaron de actuar como su escudo. Así caen los tiranos. No por fuerza, sino por abandono. Carmen miró alrededor buscando a alguien que todavía fuera suyo. No encontró a nadie. Ni la Junta, ni los vecinos. Ni siquiera su hijo, que permanecía congelado con la conciencia de que cada segundo de aquello era admisible. Cerré la última carpeta y dije: esta reunión ya no es asunto de comunidad. Es ahora un incidente documentado en caso abierto. Y en ese momento no gané yo. Simplemente ella se quedó sin sitio donde esconderse. Cuando los agentes terminaron de tomar declaraciones, nadie se apresuró a marcharse. La gente se quedó sentada como pasajeros después de una turbulencia, esperando que les dijeran que ya podían levantarse. El miedo que había flotado sobre aquella urbanización durante 3 años no desapareció con aplausos ni gritos. Exhaló de las paredes como algo que había estado atrapado dentro de la madera y el yeso. Carmen ya no habló más. No porque eligiera el silencio, sino porque el silencio por fin la eligió a ella. La Junta levantó la sesión. No por su autoridad, sino por ausencia de ella. Se recogieron papeles. Se registraron pruebas. Y como cualquier estructura que nunca se construyó sobre ley sino sobre intimidación, el régimen de la comunidad no se derrumbó con fuerza. Se derrumbó bajo su propio peso en cuanto la luz lo tocó. Aquella noche volví a casa sin triunfo. No sientes victoria cuando la justicia funciona. Sientes que el equilibrio regresa a una sala que había estado inclinada demasiado tiempo. La luz del porche de doña Isabel estaba encendida cuando pasé. No saludó. No habló. Pero abrió la puerta del todo. No solo una rendija. Y ese pequeño cambio significó más que cualquier gracias. En los días siguientes las correcciones llegaron como lluvia lenta en vez de rayo. Alejandro ya no pasaba pavoneándose delante de mi casa. Bajaba la cabeza. La Junta dimitió por partes. No con comunicados, sino con la retirada silenciosa de quienes querían distancia del naufragio. Las multas que había impuesto Carmen se disolvieron. Las amenazas que había hecho perdieron eco y las conversaciones en la calle dejaron de sonar como negociaciones con un carcelero. 3 semanas después vi a Alejandro en el juzgado de menores con un traje que no había elegido. Escuchando palabras que nunca antes le habían dirigido: consecuencia.
Reparación. Libertad vigilada. Antecedentes. Asintió. No de acuerdo. Sino de reconocimiento. La primera vez en su vida que encontraba un límite que no cedía ante su apellido. Carmen estaba sentada detrás. Rostro congelado en la rigidez quebradiza de quienes se han quedado sin armas. Su cuñado. El abogado al que solía invocar como espada. Miraba al suelo. Sabiendo exactamente lo hermética que puede ser una orden grabada delante de un juez. Pasaron meses. La casa con las columnas blancas salió a la venta. No hubo jornada de puertas abiertas. Ni globos. Ni cotilleos en las entradas sobre quién la compraría. La gente vio el camión de mudanzas cargar en silencio. No por maldad, sino por ese cansancio humano que sigue a un largo asedio que por fin termina. La comunidad que quedó no era heroica. Solo normal otra vez. ¿Qué es lo que la mayoría quiere más que nada? El derecho a vivir sin que alguien ejerza su ego sobre ti. Corté el césped un sábado de principios de otoño cuando doña Isabel pasó con el abrigo abotonado hasta el cuello. No se detuvo. No necesitaba hacerlo. Solo dijo 2 palabras al pasar. ¡Qué silencio! No, qué seguridad. No, qué justo. No, qué mejor. Solo silencio. Como la vida debe ser cuando nadie sostiene una carpeta sobre tu cabeza. Esto es lo que aprendí viendo cómo aquella urbanización sanaba. La gente no obedece a los tiranos porque los admire. Obedece porque cree que está sola. Basta una sola persona dispuesta a aguantar más que el silencio. No a gritar más fuerte. No a amenazar de vuelta. Solo a sostener la verdad quieta el tiempo suficiente para que los demás la vean. La justicia no siempre llega con esposas ni titulares. A veces llega como una sala llena de gente que por fin deja de susurrar. Y cuando eso ocurre, los matones no caen por fuerza. Caen por luz del día. Así terminó. No con gritos. No con pelea. No con caos. Sino con la verdad por fin hablada en una sala que había sido gobernada por el miedo. Carmen perdió no porque alguien la superara, sino porque por fin se encontró con alguien a quien no podía intimidar y con una comunidad que dejó de callar.